Jóvenes, hoy respondemos la pregunta 2. La pregunta 2 dice que tenemos un circuito en paralelo, tal como se muestra en esta figura. Resistencias de 100 watts, potencias de 100 watts, recuerden, 100 watts, R1, resistencia 1 es aproximadamente 11 ohms, 60 watts, una resistencia 2 de aproximadamente 18 ohms, 25 watts, una resistencia 3 de aproximadamente 47 ohms. Vuelvo a repetir y pongo aquí. La resistencia R1 es pequeña, lo cual implica que tiene un filamento grueso, mientras que el filamento de la lámpara de 25 watts de 47 ohms tiene un filamento delgado. Y la lámpara de 60 watts, 18 ohms, tiene un filamento intermedio. Repito, esta es la potencia nominal de la lámpara. Es lo máximo que me puede dar. Pregunta número dice, compara y explica la caída de voltaje en cada una de las resistencias. Para empezar, circuito en paralelo. ¿Qué es un circuito en paralelo? Un circuito en paralelo sigue distintos caminos la corriente, los caminos son completamente independientes en un circuito en paralelo. Respondiendo la pregunta del inciso A, el voltaje, como los caminos son independientes, en este caso, el voltaje aquí es de 120 volts. Por lo tanto, el voltaje en la lámpara de 100 watts es 120, el voltaje en la de 60 también y el voltaje en la de 25 también. Y por lo tanto, el voltaje en la lámpara 1 tiene que ser igual al voltaje en la lámpara 2, es igual al voltaje en la lámpara 3. Para que quede más explicado este punto, me voy a referir a lo siguiente. Ese circuito en paralelo que está aquí es como si tuviera esto. Ese circuito de la animación. Esta lámpara de 11 ohms o 100 watts está conectada completamente independiente a la fuente de voltaje. Aquí yo elegí solamente 20 volts. La lámpara de 18 ohms también está conectada de manera independiente. La lámpara de 47 ohms también de manera independiente. Cada quien tiene su propio camino. Si la lámpara de 47 ohms se funde, a las demás no les importa, siguen funcionando. O si se rompe un camino, a las otras les da igual. El circuito sigue trabajando con las otras lámparas. Ese es un tipo de circuito como el que tenemos en nuestra casa. Como están conectadas de manera independiente, entonces la energía almacenada en la batería se acabará más pronto. Observen. La de 11 ohms pasa 1.82 amperes. La de 18 ohms, 60 watts, 1.11 amperes. Y la de 47 ohms pasan 0.43 amperes. Este tipo de circuito así, aquí se ve feo. Por estética, digamos, se acostumbra a dibujarlo un poco más bonito de la siguiente manera, como te voy a mostrar. De esto.
Caminos independientes. Observa. 11 ohms, 1.82 amperes. Regreso aquí. 11 ohms, 1.82 amperes. 18 ohms, 1.11 amperes. 18 ohms, 1.11 amperes. Sigue su propio camino. La de 47 ohms están pasando 0.43 amperes, tal como aquí. 47 ohms, 0.43 amperes. Vuelvo a repetir, yo metí aquí una lámpara de 20 volts. ¿Ok? Para efectos prácticos y para estas preguntas es el mismo circuito. Regreso a esta parte. Entonces, el inciso A, voltaje 1 es igual al voltaje 2 igual al voltaje 3. Inciso B, dice que si la resistencia equivalente aumenta, permanece constante o disminuye al poner más resistencias en el circuito. Bien, explico esta parte. En el inciso B, la resistencia equivalente va a disminuir la resistencia equivalente. ¿Qué es la resistencia equivalente? La resistencia equivalente es aquella que hace la misma función que el conjunto de todas las resistencias. Explico mejor esta parte con la animación. Bien, yo aquí tengo que pasan 3.35 amperes. Quito esta lámpara, quito esta otra lámpara. Aquí están pasando 1.82 amperes. Añado una lámpara más, ahora pasan 2.93 amperes al circuito. Añado otra lámpara más y aumenta a 3.35 amperes. Si añado más lámparas, va a aumentar la corriente que entra al circuito. Explicación. Imagínate que vas en el periférico. Y en el periférico te dicen que hay un camino, pero solamente pasan 182 autos. Hay un accidente, siguen pasando 182 autos. Construyen otro camino, hay otro accidente, pero ahora pasan 293 autos. Pues ocurrió un accidente en el circuito, en el otro camino, pero también tienes otro camino más por el cual irse. Siguen pasando por aquí. Si añado otra resistencia, es como si le diera otro camino al circuito. No es como si le diera, le estoy dando otro camino al circuito, por lo tanto van a fluir más coches. Ahora pasan 335 autos, digámoslo así. ¿Ok? Esa es el inciso B. Por lo tanto, si relacionamos esto con la ley de Ohm que dice que el voltaje es igual a R por I, este voltaje es constante. Voltaje constante. ¿Ok? Voltaje constante. Observamos que esta corriente aumentó cuando fui poniendo más resistencias. La única explicación de acuerdo a la ley de Ohm es que para que el voltaje se mantenga constante, la resistencia tiene que disminuir. ¿Ok? Por lo tanto, la resistencia equivalente del circuito disminuye. Inciso número C. Dice, compara y explica cómo es la corriente que pasa por cada una de las resistencias. Bien. En el inciso C. Corriente. La corriente que pasa por la lámpara 1 es mayor a la corriente que pasa por la lámpara 2 y la corriente que pasa por la lámpara 2 es mayor a la corriente que pasa por la lámpara 3. ¿Por qué?
Como son caminos independientes, la resistencia 1 por donde pasa la corriente 1, su filamento es muy grueso, por lo tanto los electrones pasan muy fácilmente por ese camino. En cambio, por la resistencia 3, esta resistencia, la corriente es más pequeña porque el filamento es muy delgado. Es como si hiciéramos 3 caminos. El camino más ancho es aquel por donde fluyen más coches, y el camino más delgado, más angosto, es por donde fluyen menos coches. Explicando la parte visual, aquí tengo una resistencia de 11. Pasan muchos coches, pasan 182 coches. En la de 18 pasan 111 coches, 1.11 amperes. Y en la de 47 ohms pasan 0.43 autos. Pasan mucha menor corriente, es un camino pequeño, es un camino muy angosto. El filamento de esta lámpara de 47 ohms es muy delgado. ¿Ok? Inciso D. El inciso D está relacionado con el brillo. 100 watts, 60 watts, 25 watts que les puse aquí, vuelvo a repetir. Esto está aquí, esto es la potencia nominal. Ahora, concepto de potencia. La potencia lo relacionábamos con el brillo. ¿Ok? Físicamente. Se calcula la potencia como V por I. Vean. El voltaje 1 es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3. Voltaje 1 es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3. Pero la corriente, esta I1, voltaje 1 por I1, voltaje 2 por I2, voltaje 3 por I3, entonces queda de la siguiente manera. O sea, que la potencia en la lámpara 1 es mayor a la potencia en la lámpara 2 y esto es mayor a la potencia en la lámpara 3. Y como la potencia va relacionada con el brillo, entonces la potencia en la lámpara 1, en este caso la de 100 watts, es más grande, brilla más la de 100 watts en un circuito en paralelo. De este tipo de circuitos es lo que tenemos en nuestras casas. Mientras mayor sea la potencia de la lámpara que estemos utilizando, más va a brillar. Explicación física. ¿Cuál es la explicación física? Observa que el filamento de la lámpara de 100 watts es muy grueso. Por lo tanto, pasan muchos electrones por ahí. Lo vemos aquí, pasan muchos electrones. 1.82 de corriente. Por lo tanto, brilla más. La de 18 ohms ofrece más resistencia, pasan menos electrones, brilla menos. Y la de 47 ohms tiene una corriente de 0.43 amperes, pasan menos electrones porque tiene mucha resistencia. Y es más, lo vemos visualmente aquí, que es más grande el brillo en la lámpara de 11, intermedio en la de 18 y menor en la de 47.